Producciones Culturales Soler Media, presenta. El Club Cultural. Soler Media ofrece estos recursos de culturización a través de su fundación. La Fundación BAE, es el vehículo principal de la responsabilidad social de Soler Media como empresa productora de bienes intelectuales. El ámbito cultural, es el conjunto de actitudes, valores, y conocimientos, que son transmitidos de generación en generación, y proceden de una evolución histórica. Por ello, arraigan profundamente, y son de muy difícil cambio. Es decir, que son configuradores de la personalidad individual y colectiva. La cultura, es una parte esencial del proceso educativo humano, y debe entenderse como un prerequisito de la integración social y económica. De ella se derivan el desarrollo y práctica de habilidades, que son un recurso fundamental para las personas en todas las etapas de su vida, y en todos los roles que tenga que asumir. A su vez, la cultura ayuda al conocimiento de uno mismo, la interpretación del entorno donde se halla inmerso y al aprovechamiento de su potencial y aptitudes. A continuación, obtenida de los archivos históricos del Fondo Documental de Joaquín Soler Serrano, pueden oír la entrevista a don Javier Godó Montañola, que se realizó en el momento de la llegada de la televisión privada a España. Javier de Godó Montañola es el patrón de ese extraordinario acorazado de la prensa española que es La Vanguardia, el diario más prestigioso de Cataluña. Es vicepresidente también del Consejo de Administración de La Vanguardia, presidente de VISA, Asociación de Editores para la Televisión Independiente, que fue nombrado además el día 30 del pasado enero de este año 86, vicepresidente ejecutivo de Antena 3. Javier de Godó, es estupendo tener aquí a uno de los hombres que tienen en sus manos eso que se llama el cuarto poder ejercido siempre a lo largo de los años, según es tradición, con una ejecutoria ejemplar de dedicación, de seriedad, de servicio al lector. Eso yo creo que es una de las cosas que han hecho que La Vanguardia tenga un prestigio que otros periódicos no han sido capaces de conquistar. Bueno, efectivamente, la Vanguardia ya lleva pues 105 años de existencia. Este mes es el mes que se cumple el 105 aniversario. Es difícil mantenerse al día con una empresa tan centenaria. Yo siempre digo que es mucho más difícil mantener las cosas y cada vez irlas creciendo que no incluso crearlas. Es muy difícil mantenerlas. Yo pertenezco a una familia que ya soy la cuarta generación en el mando de La Vanguardia, o sea que estoy muy orgulloso de ello. Desde los fundadores hasta la larga ejecutivamente ha habido ahí toda una serie de travesías igualmente señaladas a través de avatares históricos muy complejos, algunos de ellos como nuestra propia guerra civil. En fin, la navegación se ha hecho siempre con buen rumbo, ¿no? Bueno, hemos intentado que fuera así. Realmente la historia civil pues fue prácticamente expropiada a mi familia. Incluso pues, nosotros tuvimos el respeto de mantener la numeración, es decir, no contamos con la numeración de esos 3 años de guerra, ¿no? La época anterior, la época del general Franco, fue también una época difícil para la propiedad del periódico y llamemos para hacer una buena labor desde el punto de vista editorial. Tampoco fue tan difícil como se dice, pero en nuestro caso marcó una época cuando dirigía Galinsoga. Realmente hubo un gran encrespamiento social dentro de la ciudad, dentro de Cataluña, y se armó un zapatiesto fenomenal. Y ahí fue una batalla muy difícil porque el general Franco pues no quería dar su brazo a torcer y no quería hacer dimitir a Galinsoga. Gracias a Dios después pues predominó el sentido común y fue una de las etapas más difíciles y complicadas de la historia de La Vanguardia. Claro, Franco tenía un gran afecto y una confianza en Luis de Galinsoga, que había sido además testigo de su boda, y había publicado aquel famoso libro que se llamaba Centinela de Occidente, creo que era. Eso me parece que ese término lo acuñó Luis de Galinsoga. Y le nombró director de La Vanguardia, primero como una manera de distinguir al periódico
porque entendía que La Vanguardia era un periódico importante, de distinguir al periódico, porque entendía que La Vanguardia era un periódico importante desde el punto de vista de su capacidad de poder en la penetración de las clases lectoras y de todo el país. Era el periódico de la burguesía y de las familias catalanas, etcétera. Y en segundo lugar también precisamente por eso, porque y delicado, él quería tener una persona de confianza. Ahora la verdad es que Galinsoga no estaba a la altura. No entendió la No realidad. entendió el mensaje. Sí. Y quizás también más torpe que el general Franco estuvo el ministro Arias Salgado. O sea, fue un tema, un problema que no, le llegó exactamente a Franco, y entonces pues Arias Salgado se empeñó mucho en mantenerlo, ¿no? Finalmente fue el propio Franco el que le dijo a Arias Salgado que eso se tenía que acabar, por las presiones que realmente hacía mi padre en eso, que tuviera esta persona que era persona, por decirlo de alguna manera, non grata a Cataluña. Eso nos plantea una vez más uno de los temas eternos del periodismo, que es el de la libertad del periódico, el de la independencia de las empresas periodísticas, que es un tema cada día más difícil y más delicado y que tiene más complejidades, ¿no te parece? Desde luego. ¿No te parece? Desde luego. Yo creo que en estos últimos tiempos se ha mejorado muchísimo, porque está saliendo la figura del editor, cosa muy lógica porque en todos los países del mundo existe esta figura. El editor es un poco una persona que anda a caballo entre lo que es la empresa, la marcha de la empresa, y al mismo tiempo un poco lo que es la dirección del periódico. El ser editor del periódico no significa sustituir en lo más mínimo al director del periódico, pero sí que guarda un poco llamemos la ideología, las grandes tendencias de la empresa periodística. Este es una nueva figura que yo creo que la Asociación de Editores de Diarios Españoles en los últimos tiempos la hemos estado, quitando estaba enterrada, y el día de mañana y ahora puede dar muchos frutos de sí. Javier, tú has sido uno que no entraste en las aventuras de la vida del empresario, tanto en negocios de tu casa, de tu familia, como en negocios que tú mismo fuiste impulsando y creando y que no vamos a recordar, pero que han sido muy variados. Realmente tú debes tener ya a estas alturas, y siendo tan joven como eres todavía, gracias a Dios, una experiencia amplísima y muy variada, muy versátil, ¿no? Con cosas de gran éxito y con otras de menos éxito. Naturalmente, en la vida pues siempre se tienen éxitos y fracasos, ¿no? Yo empecé quizás, que realmente no fue bien el tema, con una revista, Europa funcionaba, que era un poco una revista infantil. Porque de repente pensé que nosotros en Cataluña, sobre todo, tenemos los grandes creadores de cómics. Entonces ahí pues vi una buena idea de ampliar que no es un tebeo, evidentemente, sino es una revista de cara a los niños, pues a partir de 10 años hasta los 14, una cosa así. Eso fue bien y no fue bien, o sea, fue bien en la venta, no resultaban los números, y bueno, creo que fue una experiencia y realmente pues fue enriquecedora como experiencia. Pero que era un poco el tema deportivo de una forma festiva, tipo, no La Codorniz, pero un poco como una revista un poco satírica del deporte. Y la revista se llamaba Barrabás. Era una gran revista, realmente yo creo que era una gran revista. Y después dejó de publicarse porque ya ese campo de humor y me faltaban humoristas, y creo que realmente, pero en su época dorada fue muy bien, muy bien. Sin embargo, del campo de acción se ha ido ensanchando y tienes ahora desde hace algún tiempo responsabilidades también en el dominio de los medios de comunicación, es decir, audiovisuales, es decir, en la radio, y aspiras naturalmente a tener también el control de una de las estaciones de televisión privadas que al parecer va a conceder el gobierno actual. Bueno, sobre la radio, realmente creo que es un medio apasionante. Apasionante. Es una nueva experiencia que me va muy bien porque creo que todos los medios de comunicación se apoyan los unos a los otros. Por ejemplo, periodismo, periódicos,
frente a la radio. Es un tema un poco distinto, pero radio y televisión yo creo que se apoyan mucho. Pues de la sociedad Antena, yo creo pues que ha sido una experiencia muy bonita. Claro, hemos tenido que luchar un poco con un campo de la FM. La FM a veces tiene sus limitaciones, pero por otro lado también sus ventajas de sonoridad, de calidad, etcétera. Y 3-4 años nosotros hemos montado una cadena de emisoras de que ya tenemos 90. Están bastante repartidas por toda España, e incluso con sociedades distintas, ¿no? Que una tenemos en Navarra, otra en Galicia, otra en Mallorca, otra en Canarias, y somos como empresa muy bien y para mí ha sido muy útil el tema. La verdad es que yo creo que ha sido un hallazgo para ti. Creo que personalmente, desde el punto de vista de tu biografía y de tu realización como hombre de estos medios, ha sido muy importante tu encuentro con la radio, que ojalá se hubiera producido antes. Yo creo que incluso hubiera sido bueno que se hubiese producido antes. Yo creo que incluso hubiera sido bueno que se hubiese producido años atrás, porque quizá no hubiera llegado un momento tan conflictivo, ¿no? De una lucha tan declarada como la que hay ahora en el campo de la radio, que es un momento incluso de una cierta confusión, ¿no? Sí, yo creo realmente que existe mucha competencia. La competencia yo la tengo que aceptar porque por algo es uno empresario. Yo creo que siempre gana el mejor, el que lo hace mejor o el que sintoniza mejor con el público. Ahora, hay bastante desorden en el campo de las emisoras, porque yo diría que las que están ahora, pues están muy bien, son muchas, no sé si demasiado, son muchas, pero tienen su campo. Pero quizás las emisoras un poco ilegales, yo creo que están haciendo un gran daño a todo nuestro medio. Porque no quiero criticar a las emisoras, llamemos ilegales, y además el problema de las ilegales a lo mejor es que muchas no tendrían que ser ilegales y tendrían que verdaderamente pues darles el permiso. Bueno, el hecho es que no tienen el permiso y entonces hay muchas ondas piratas, incluso en los diales de estas emisoras, con las llamemos justificadas ilegales. De todos modos, a mí me da la sensación que las autoridades tendrán que hacer algo, pensar algo. Yo no sé si intervenir, llamemos cerrándolas, yo creo que es demasiado dura, pero cuando menos que las pongan en el terreno legal. Eso me parece muy injustificado que estén de esta manera. Bueno, no, además que eso invita a ser imitado. Es decir, ¿por qué no puede uno poner una emisora clandestina si la pone todo el mundo? Llegará un momento en que esa selva será tan espesa que ya no habrá quien la arregle ni quien la pueda transitar. Desde luego, porque yo creo que todas las emisoras... Cada día que pasa es peor. Sí, porque todas las cadenas, llamemos legales, que estamos no solo aquí en Cataluña, sino en España, pues bueno, pues cada uno tenemos nuestra limitación de número de emisoras. Pero claro, siguiendo esta ley o de más fuerte o de no respetar las reglamentaciones, pues también cada uno de nosotros podríamos ir montando donde nos pareciera nuevas emisoras basándonos en la impunidad. Y eso tampoco es justificado que nosotros, todas las emisoras que estamos funcionando de una manera normal, tampoco es lógico que nos tengamos que atener a unas leyes y a unas reglamentaciones y los otros no. Porque claro, puestos así, ¿por qué no nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Para qué son las leyes? Las leyes son para algo, ¿no? Hay que cumplir las leyes. Eso es lo primero que se le pide al ciudadano, ¿no? Hay que cumplir las leyes y el primero que tiene que cumplir las leyes, sin duda alguna, es el de Godó. Entramos en el campo de la televisión. Parece que efectivamente vamos a tener una televisión privada, más o menos privada, entre comillas, porque al parecer no va a ser todo lo privada que se quisiera, sino que va a ser privada más o menos paraestatalmente o más o menos con un cierto control de las manos en que se depositan las emisoras que se barajan en la calle. Una de ellas es la vuestra, sin duda alguna. Sí, yo en cuanto a llamemos la cuestión de si va a ser paraestatal o no, yo creo que no nos podemos definir aún hasta que veamos la ley. Claro. La ley parece que va a salir pronto, según se dice aproximadamente por el mes de febrero. Y bueno, yo creo que de aquí al verano pues ya se habrá discutido en el Parlamento y todo esto. Lo que no sé es si realmente
el tema de referéndum, si vienen elecciones anticipadas y todo esto, puede ser que retrase este marco de ley. Claro, también esta ley tiene que ir acompañado con otra mucho más compleja, que es la de, llamemos el carrier, lo que se llama el carrier, es decir, la ley de ordenación de transmisiones, ¿no? Entonces eso también tiene que, aunque estuviera la ley de las televisiones privadas ya hecha, lo que no sabríamos es cómo se emitirían, por qué sistema, si seguiríamos por el Ministerio de Transporte, por el de Comunicaciones, en fin, ahí hay varias incógnitas que no nos podemos definir, porque no sabemos exactamente lo que va a pedir la ley, es decir, cuánto va a pedir de producción propia, si el 40, el 60%, si se va a pagar canon para usar, llamémosla, toda la línea nueva de satélites, etcétera. Hay un campo de incógnitas que es difícil definirse porque no es que no se tengan claro, sino que no se sabe. En cuanto a la opción que yo represento, bueno, yo creo que es una idea válida, y con esto no quiero decir que las demás no sean válidas, pero el proyecto de televisión es un proyecto muy macroeconómico, muy importante, y que tenemos que, yo creo, que hacer un sacrificio y unirnos. Evidentemente a todos nos gustaría estar solos, ser los reyes los reyes de este medio. Ahora, yo creo que es bueno tener este acto de humildad y saber unirse con los demás. Nosotros hemos logrado, y sobre todo hablando en España, porque en España es más difícil estos proyectos, hemos logrado unirnos 14 periódicos, 3 emisoras de radio y una editorial. Incluso últimamente se va a incorporar el grupo 16. No, se va a incorporar incorporar el grupo antes 16. Bueno, ya está incorporado, mejor porque ellos pretendían también funcionar sí. por su cuenta. ¿Sabes? Bueno, pero quizás ellos lo han recapacitado. Yo hablé con el presidente. Sí, yo creo que esa es buena noticia. Yo creo que eso sí, solidifica la opción, ¿no? Sí, porque nosotros teníamos, pues llamemos, por decirlo de alguna manera, todo el mapa español bastante encajado. Pero nos faltaba también una de las cosas más importantes, que es el centro, o sea, Madrid. Yo creo que es muy importante esta incorporación, incluso también se está hablando con grupos de Canarias. Es decir, que sabiendo seguir con este principio de unión, yo no diré que estén todos, pero pocos quedarán que no estén. Entonces, ¿qué tiene de ventajas esto? Pues ventajas es, bueno, de entrada de medir económica. Cuando se barajan cifras, se barajan con una alegría tremenda, pero se barajan cifras entre 10 y 15 mil millones de pesetas. También hay que contar con esto, si se va a capital externo, pues que se tendrán que amortizar los créditos y pagar intereses. También se tendrán que aguantar 2-3 años de pérdidas. O sea, es un proyecto que por un lado es apasionante, pero hay que saber medir mucho los riesgos. Yo, en cambio, creo que de la forma como hemos diseñado nuestro proyecto, da pie para todo, ¿no? Para buscar financiación externa, como somos muchos para saber sumar propia, y realmente para cubrir todas las zonas de España. También esto es un tema muy importante. A mí me gustaría no copiar, pero hacer un diseño parecido al tema de antena. Por ejemplo, nosotros emitimos en cadena desde Madrid, pero tenemos varios centros regionales que a su vez pueden también emitir en cadena, ¿no? A toda España. Yo creo que esto es válido también para la televisión. Le preguntamos a Javier de Godó Montañola ahora cómo ve las demás opciones que se mencionan por ahí en la prensa y en los corrillos. Bueno, ante todo, yo creo que las demás opciones son tan dignas y deben tener sin duda. Tantas ventajas o inconvenientes como lo que he dicho yo anteriormente. Bueno, aquí se hablan pues de varias opciones, pues del grupo Z por un lado, por otro lado el grupo Prisa, o sea, el País unido a la SER. Yo creo que estamos nosotros, están un poco también quizás los de Tele4, que son un poco las revistas del corazón, Lecturas, Hola, 10 minutos y semana. Yo también desearía que este grupo de Tele4 se uniera con nosotros, porque creo que puede aportar una serie de conocimientos, porque yo creo que la televisión hay que enfocarla de una manera brutalmente con los números en la mano. Es decir, aquí no somos, cuando menos yo tengo esta idea,
no hacemos cruzadas ideológicas. Aquí lo que estamos es servir para un modelo de sociedad, eso evidentemente. No iremos en contra del modelo, evidentemente. No iremos en contra del modelo de sociedad que nosotros creamos conveniente. Con lo cual quiere decir que intentaremos no politizarnos en lo más mínimo, porque incluso este gobierno que se llama socialista, pues yo creo que defiende un modelo de sociedad bastante válido al que podemos también defender nosotros, y tienen que manejarse los números con prudencia. No se puede montar una cosa sin mirar una empresa sin mirar la rentabilidad. Por lo tanto, yo pienso bastante en esto. También pienso en que la televisión, y eso lo siento por los intelectuales, y quizás me ponga un poco en contra cuando me escuchen, pero yo creo que la televisión ha de ser un tema de divertir, un tema de distraer, y un tema al mismo tiempo de defender el modelo de sociedad, como he dicho, con unos buenos informativos. Para eso creo que pueden ayudar muchísimo los socios que están en Editorial de Formación. Sin criticar a la televisión española, porque no es mi cometido, a mí me da la sensación que las cargas informativas que dan del mediodía, antes de cenar y de la noche, son excesivas para el oyente, ¿no? Entonces creo que hay que saber jugar mucho con un equilibrio de espacio. ¿Crees tú que el volumen de información es desmesurado? Totalmente. Quizás comparándolo con otras televisiones europeas, a mí me da la sensación que los informativos de estas televisiones extranjeras son muy distintamente. Aquí hay una concentración excesiva de material, de temas. Totalmente. Excesivo, y sobre todo creo que en la televisión tienen que mandar bastante las imágenes, y a mí me da la sensación, vamos, cuando menos yo intentaría hacerlo de otra manera, es que a veces cuando nos dan noticias del desgraciado tema de Beirut, pues muchas veces siempre aparece aquellas calles con los mismos personajes que va tirando tiros y los mismos sacos de tierra. El archivo es muy malo, es decir que la televisión es imagen unido evidentemente al sonido, pero yo creo que se cuida mucho más la carga de la información. Yo no diré la carga ideológica, que también algo va por ahí, información, y poco la imagen. Yo creo que los informativos tienen que ser más imagen. Me gusta mucho lo que dice Javier de Godó, pero me ha interesado también de una manera especial lo que ha mencionado con respecto al tema económico. Yo creo que este es un tema que se está despachando siempre por ahí generalmente con una gran alegría, con una gran ignorancia. La televisión es costosísima, bien hecha, bueno, y si se quiere hacer como tú propones, una televisión que esté dando imagen real y verdadera y coetánea, es decir, de este momento, entonces eso cuesta todo el oro del mundo. Hay grandes estaciones de televisión que efectivamente pueden estar transmitiendo en directo desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento, pero para eso tardaremos bastante en llegar aquí. Entonces hay que plantearse una televisión posible y una televisión que tenga sobre todo el deseo de servir al país, de ayudarle a formarse, a divertirse y a estar informado. Y todo eso cuesta mucho dinero. Están hechos algunos cálculos, tú dices que bueno, parece ser más que, o menos... Sí, el montante para una instalación también todo depende si se podrán aprovechar las redes del Estado. Claro, las redes del Estado, y todo depende del canon que se tenga que pagar. Bueno, a mí hoy mismo me han llegado noticias que el canon significará pagar el 30% de lo facturado en publicidad. Claro, y creo que piden entre un 45 y un 5. Todo esto hablo en teoría por las noticias que me llegan, ¿no? Y producción del 50%, pues claro, si nos ponemos a producir ya el 50% y tenemos que pagar el 30% de canon de publicidad, más el 20% que se da de rappel y comisiones, como es lógico, a las agencias de publicidad, te resulta que te queda un neto de un 40% de lo que facturas, ¿no? En publicidad. Evidentemente, si existen estos criterios económicos, yo huyo como las panteras, vamos, es que no me meto en este tema. Creo que los pobres que se metan se pueden arruinar, ¿no? ¿Qué impresión te merece esa noticia de que Berlusconi esté más o menos como un tapado del poder en la operación de la televisión privada? Sobre el tema de España, no se puede decir, efectivamente existen estas noticias
Si tenemos como ejemplo el caso de Francia. El caso de Francia, pues hombre, ya no es un tapado, tiene un 40 que gobierna en estos momentos en Francia. Yo creo que el señor Berlusconi es muy inteligente, ha sabido hacer las cosas bien. No es un señor que le interese ser tapado de nadie. Dicen que por un lado es muy amigo de Crachi, que lo es, efectivamente, pero por otro lado también tiene un tipo de periódico que no responde a la idea me parece que se llama La República. El periódico es uno de los más importantes, que lo dirige Indo Montanelli, y yo creo es un periódico independiente. Y yo creo exactamente que es un periódico bastante independiente. Es decir, yo creo que el señor Berlusconi tampoco le interesa ser un tapado, ¿no? Si él viene, pues vendrá con toda dignidad, supongo yo, porque no se tiene que esconder de nada. Es un señor muy válido. Hay otros, porque aquí en España solo se habla del señor Berlusconi. Tú que conoces mucho el mundo sudamericano y americano y de Estados Unidos. Cisneros, esto también. También, pues hay Cisneros, hay también nosotros. en radio, no sé cómo se llama en Venezuela, Radio Caracas, que es otro grupo muy importante. Y no hablemos de los grupos americanos. Por ejemplo, el señor Murdoch, nunca se habla de él. Y es un hombre, pues, bueno, quizás más importante, y si no lo es mucho más, que el señor Berlusconi. Es decir, bueno, pues puede ser socio de alguna opción el señor Berlusconi porque la elija él, pero al mismo tiempo también existen muchos otros señores o muchas otras organizaciones, corporaciones que puedan ayudar en las otras opciones. Pero el señor Berlusconi, de las noticias que yo tengo, a pesar de lo que se dice, lo único que se sabe seguro es que ha comprado sí, y sus objetivos son producir, de momento. Con quién se una, si le interesa unirse, etcétera, etcétera, yo creo que él lo sabe, que los demás no lo sabemos. Así es, pero bueno, es significativo el hecho de que él haya puesto ya una cabeza de puente en Madrid, ¿no? El señor Cisneros también. La cabeza de puente en Madrid, ¿no? El señor Cisneros también parece ser que quiere producir programas y entonces pues también está buscando la productora, ¿no? Y también se habla mucho del tema siempre de explotación de cadenas, pero también me gustaría que realmente la gente o las mismas empresas que están en cuenta que el tema de producción es importantísimo. El tema de producción es muy importante. El sueño de una televisión en España es verdaderamente casi una utopía. Yo he oído a todos los hombres prácticamente que tienen empresas de televisión en toda Iberoamérica soñar con eso. Y lo mismo en un país que en otro, desde Panamá, claro, México, pasando por aquí, claro, todo el mundo se interesa, qué se sabe, cuándo va a ser, cómo se va a hacer, y todos son amigos de alguien, y todos tratan de entrar, y todos tienen el dinero necesario. De modo que efectivamente una cosa es lo que se ve y otra cosa es la lucha sorda que hay en las profundidades, ¿no? Y eso es lo que nos hace temer que no sabremos la verdad hasta el fin. Sí, sí, efectivamente, ahora existe como una carrera para ponerse en línea de salida, pero ya veremos los que llegan, y al mismo tiempo hay unos que consideramos que están en la línea de salida y a lo mejor ni les interesa participar. También puede ocurrir esto. El tema económico de la radio también se ha magnificado de unos años a esta parte. Yo supongo que ese es otro de los temas que Javier ha tenido ocasión de confrontar, porque el desarrollo de una cadena como esa tan espectacularmente, y sobre todo por el número de emisoras, ha tenido que ser desde el punto de vista económico de grandes inversiones, ¿no? Bueno, efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo económico en el tema de Antena y R80, un gran esfuerzo económico, como decía antes. Yo creo que ha llegado la época de estabilizarse, de no invertir más, porque evidentemente lo que hemos invertido ha sido todo en material nuevo, en mecanización. Hay muchas de las emisoras que funcionan, de las 90 que yo digo, pues que realmente trabajan pues muy bien estructuradas, con una gran automatización, con una o dos personas. Es decir, que también en la inversión influye muchísimo el cómo construye las cosas, ¿no? Ahí sí que tenemos una ventaja en relación a las demás emisoras que ya llevan más tiempo emitiendo. Ya vemos hace 4 años, pues realmente existe, yo no sé si una mejor estructuración, pero quizás una mayor racionalización de gastos, porque realmente es mucho más fácil, y porque si no lo hubiéramos hecho así, pues lo hubiéramos hecho mal. De todas estas empresas, Javier de Godó, ¿cuál es la niña de tus ojos? Bueno, la niña de tus ojos. Bueno, evidentemente La Vanguardia. Y segundo yo diría Antena. Pero hay otras cosas también por ahí, ¿o no? Que antes eran
Bueno, no. Cosas que tú controlabas más de cerca. Bueno, hay una... Por ejemplo, el club. Sí, hay el club y una agencia de viajes. La agencia de viajes. Bueno, son interesantes, pero son complementarios. Javier de Godó Montañola es el patrón de ese extraordinario acorazado de la prensa española que es La Vanguardia, el diario más prestigioso de Cataluña. Es vicepresidente también del Consejo de Administración de La Vanguardia, presidente de VISA, Asociación de Editores para la Televisión Independiente, que fue nombrado además el día 30 del pasado enero de este año 86, vicepresidente ejecutivo de Antena 3. Javier de Godó, es estupendo tener aquí a uno de los hombres que tienen en sus manos eso que se llama el cuarto poder ejercido siempre a lo largo de los años, según es tradición, con una ejecutoria ejemplar de dedicación, de seriedad, de servicio al lector. Eso yo creo que es una de las cosas que han hecho que La Vanguardia tenga un prestigio que otros periódicos no han sido capaces de conquistar. Bueno, efectivamente, la Vanguardia ya lleva pues 105 años de existencia. Este mes es el mes que se cumple el 105 aniversario. Es difícil mantenerse al día con una empresa tan centenaria. Yo siempre digo que es mucho más difícil mantener las cosas y cada vez irlas creciendo que no incluso crearlas. Es muy difícil mantenerlas. Yo pertenezco a una familia que ya soy la cuarta generación en el mando de La Vanguardia, o sea que estoy muy orgulloso de ello. Desde los fundadores hasta la larga ejecutivamente ha habido ahí toda una serie de travesías igualmente señaladas a través de avatares históricos muy complejos, algunos de ellos como nuestra propia guerra civil. En fin, la navegación se ha hecho siempre con buen rumbo, ¿no? Bueno, hemos intentado que fuera así. Realmente la historia civil pues fue prácticamente expropiada a mi familia. Incluso pues, nosotros tuvimos el respeto de mantener la numeración, es decir, no contamos con la numeración de esos 3 años de guerra, ¿no? La época anterior, la época del general Franco, fue también una época difícil para la propiedad del periódico y llamemos para hacer una buena labor desde el punto de vista editorial. Tampoco fue tan difícil como se dice, pero en nuestro caso marcó una época cuando dirigía Galinsoga. Realmente hubo un gran encrespamiento social dentro de la ciudad, dentro de Cataluña, y se armó un zapatiesto fenomenal. Y ahí fue una batalla muy difícil porque el general Franco pues no quería dar su brazo a torcer y no quería hacer dimitir a Galinsoga. Gracias a Dios después pues predominó el sentido común y fue una de las etapas más difíciles y complicadas de la historia de La Vanguardia. Claro, Franco tenía un gran afecto y una confianza en Luis de Galinsoga, que había sido además testigo de su boda y había publicado aquel famoso libro que se llamaba Centinela de Occidente, creo que era. Eso me parece que ese término lo acuñó Luis de Galinsoga. Y le nombró director de La Vanguardia, primero como una manera de distinguir al periódico, porque entendía que La Vanguardia era un periódico importante, desde el punto de vista de su capacidad de poder en la penetración de las clases lectoras y de todo el país. Era el periódico de la burguesía y de las familias catalanas, etcétera. Y en segundo lugar también precisamente por eso, porque y delicado, él quería tener una persona de confianza. Ahora, la verdad es que Galinsoga no estaba a la altura. No entendió la realidad. No entendió el mensaje. Sí. Y quizás también, más torpe que el general Franco estuvo el ministro Arias Salgado. O sea, fue un tema o un problema que no le llegó exactamente a Franco, y entonces pues Arias Salgado se empeñó mucho en mantenerlo, ¿no? Finalmente fue el propio Franco el que le dijo a Arias Salgado que eso se tenía que acabar por las presiones que realmente hacía mi padre en eso, que tuviera esta persona que era
persona, por decirlo de alguna manera, non grata a Cataluña. Eso nos plantea una vez más uno de los temas eternos del periodismo, que es el de la libertad del periódico, el de la independencia de las empresas periodísticas, que es un tema cada día más difícil y más delicado y que tiene más complejidades, ¿no te parece? Desde luego, ¿No te parece? desde luego. Yo creo que en estos últimos tiempos se ha mejorado muchísimo porque está saliendo la figura del editor, cosa muy lógica porque en todos los países del mundo existe esta figura. El editor es un poco una persona que anda a caballo entre lo que es la empresa, la marcha de la empresa, y al mismo tiempo un poco lo que es la dirección del periódico. El ser editor del periódico no significa sustituir en lo más mínimo al director del periódico, pero sí que guarda un poco llamemos la ideología, las grandes tendencias de la empresa periodística. Este, este es una nueva figura que yo creo que la Asociación de Editores de Diarios Españoles en los últimos tiempos la hemos estado, quitando estaba enterrada y el día de mañana y ahora puede dar muchos frutos de sí. Javier, tú has sido uno que no entraste en las aventuras de la vida del empresario, tanto en negocios de tu casa, de tu familia, como en negocios que tú mismo fuiste impulsando y creando y que no vamos a recordar, pero que han sido muy variados. Realmente tú debes tener ya a estas alturas, siendo tan joven como eres todavía, gracias a Dios, siendo tan joven como eres todavía, gracias a Dios, una experiencia amplísima y muy variada, muy versátil, ¿no? Con cosas de gran éxito y con otras de menos éxito. Naturalmente, en la vida pues siempre se tienen éxitos y fracasos, ¿no? Yo empecé quizás, que realmente no fue bien el tema, con una revista, Europa funcionaba, que era un poco una revista infantil. Porque de repente pensé que nosotros en Cataluña, sobre todo, tenemos los grandes creadores de cómics. Entonces ahí pues vi una buena idea de ampliar que no es un TVO, evidentemente, sino es una revista de cara a los niños, pues a partir de 10 años hasta los 14, una cosa así. Eso fue bien y no fue bien, o sea, fue bien en la venta, no resultaban los números y bueno, creo que fue una experiencia y realmente pues fue enriquecedora como experiencia. Pero que era un poco el tema deportivo de una forma festiva, tipo, no la Codorniz, pero un poco como una revista un poco satírica del deporte. Y la revista se llamaba Barrabás. Era una gran revista, realmente yo creo que era una gran revista. Y después dejó de publicarse porque ya ese campo de humor y me faltaban humoristas y creo que realmente, pero en su época dorada fue muy bien, muy bien. Sin embargo, del campo de acción se ha ido ensanchando y tienes ahora desde hace algún tiempo responsabilidades también en el dominio de los medios de comunicación, es decir, audiovisuales, es decir, en la radio, y aspiras naturalmente a tener también el control de una de las estaciones de televisión privadas que al parecer va a conceder el gobierno actual. Bueno, sobre la radio, realmente creo que es un medio apasionante. Apasionante. Es una nueva experiencia que me va muy bien porque creo que todos los medios de comunicación se apoyan los unos a los otros. Por ejemplo, periodismo, periódicos frente a la radio, es un tema un poco distinto, pero radio y televisión yo creo que se apoyan mucho. Pues de la sociedad Antena, yo creo pues que ha sido una experiencia muy bonita. Claro, hemos tenido que luchar un poco con un campo de la FM. La FM a veces tiene sus limitaciones, pero por otro lado también sus ventajas de sonoridad, de calidad, etcétera. Y 3-4 años nosotros hemos montado una cadena de emisoras de que ya tenemos 90. Están bastante repartidas por toda España, e incluso con sociedades distintas, ¿no? Que una tenemos en Navarra, otra en Galicia, otra en Mallorca, otra en Canarias, y somos como empresa muy bien y para mí ha sido muy útil el tema. La verdad es que yo creo que ha sido un hallazgo para ti. Creo que personalmente, desde el punto de vista de tu biografía y de tu realización como hombre de estos medios, ha sido muy importante tu encuentro con la radio, que ojalá se hubiera producido antes. Yo creo que incluso hubiera sido bueno que se hubiese producido antes.
que ojalá se hubiera producido antes. Yo creo que incluso hubiera sido bueno que se hubiese producido años atrás, porque quizá no hubiera llegado un momento tan conflictivo, ¿no? De una lucha tan declarada como la que hay ahora en el campo de la radio, que es un momento incluso de una cierta confusión, ¿no? Sí, yo creo realmente que existe mucha competencia. La competencia yo la tengo que aceptar porque por algo se es uno empresario. Yo creo que siempre gana el mejor, el que lo hace mejor o el que sintoniza mejor con el público. Ahora, hay bastante, no sé, bastante desorden, no sé, bastante desorden en el campo de las emisoras, porque yo diría que las que están ahora, pues están muy bien, son muchas, no sé si demasiado, son muchas, pero tienen su campo. Pero quizás las emisoras un poco ilegales, yo creo que están haciendo un gran daño a todo nuestro medio. ¿Por qué? No quiero criticar a las emisoras, llamemos ilegales, y además el problema de las ilegales a lo mejor es que muchas no tendrían que ser ilegales y tendrían que verdaderamente pues darles el permiso. Bueno, el hecho es que no tienen el permiso y entonces hay muchas ondas piratas, incluso en los diales de estas emisoras con las llamemos justificadas ilegales. De todos modos, a mí me da la sensación que las autoridades tendrán que hacer algo, pensar algo. Yo no sé si intervenir, llamemos cerrándolas, yo creo que es demasiado dura, pero cuando menos que las pongan en el terreno legal. Eso me parece muy injustificado que estén de esta manera. Bueno, no, además que eso invita a ser imitado, es decir, ¿por qué no puede uno poner una emisora clandestina Claro. si la pone todo el mundo? Llegará un momento en que esa selva será tan espesa que ya no habrá quien la arregle ni quien la pueda transitar. Desde luego, porque yo creo que todas las Cada emisoras... día que pasa es peor. Sí, porque todas las cadenas, llamemos legales, que estamos no solo aquí en Cataluña, sino en España, pues bueno, pues cada uno tenemos nuestra limitación de número de emisoras. Pero claro, siguiendo esta ley o de más fuerte o de no respetar las reglamentaciones, pues también cada uno de nosotros podríamos ir montando donde nos pareciera nuevas emisoras basándonos en la impunidad. Y eso tampoco es justificado que nosotros, todas las emisoras que estamos funcionando de una manera normal, tampoco es lógico que nos tengamos que atener a unas leyes y a unas reglamentaciones y los otros no. Porque claro, puestos así, ¿por qué no nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Para qué son las leyes? Las ¿Para qué leyes son son las leyes? para algo, ¿no? Hay que cumplir las leyes. Eso es lo primero que se le pide al ciudadano, ¿no? Desde Hay que luego. cumplir las leyes y el primero que tiene que cumplir las leyes, sin duda alguna, es el de Godó. Entramos en el campo de la televisión. Parece que efectivamente vamos a tener una televisión privada, más o menos privada, entre comillas, porque al parecer no va a ser todo lo privada que se quisiera, sino que va a ser privada más o menos paraestatalmente o más o menos con un cierto control de las manos en que se depositan las emisoras que se barajan en la calle. Una de ellas es la vuestra, sin duda alguna. Sí, yo en cuanto a llamemos la cuestión de si va a ser paraestatal o no, yo creo que no nos podemos definir aún hasta que veamos La ley, claro. la ley. La ley parece que va a salir pronto, según se dice aproximadamente por el mes de febrero. Y bueno, yo creo que de aquí al verano pues ya se habrá discutido en el Parlamento y todo esto. Lo que no sé es si realmente el tema de referéndum, si vienen elecciones anticipadas y todo esto, puede ser que retrase este marco de ley. Claro, también esta ley tiene que ir acompañado con otra mucho más compleja, que es la de, llamemos el carrier, lo que se llama el carrier, es decir, la ley de ordenación de transmisiones, ¿no? Entonces eso también tiene que, aunque estuviera la ley de las televisiones privadas ya hecha, lo que no sabríamos es cómo se emitirían, por qué sistema, si seguiríamos por el Ministerio de Transporte, por el de Comunicaciones, en fin, ahí hay varias incógnitas que no nos podemos definir porque no sabemos exactamente lo que va a pedir la ley, es decir, cuánto va a pedir de producción propia, si el 40, el 60%, si se va a pagar canon para usar, llamémosla, toda la línea nueva de satélites, etcétera. Hay un campo de incógnitas que es difícil definirse porque no es que no se tengan claro, sino que no se sabe. En cuanto a la opción que yo represento, bueno, yo creo que es una idea válida, y con esto no quiero decir que las demás no sean válidas,
Con esto no quiero decir que las demás no sean válidas, pero el proyecto de televisión es un proyecto muy macroeconómico, muy importante y que tenemos que yo creo que hacer un sacrificio y unirnos. Evidentemente a todos nos gustaría estar solos, ser los reyes de los reyes de este medio. Ahora, yo creo que es bueno tener este acto de humildad y saber unirse con los demás. Nosotros hemos logrado, y sobre todo hablando en España, porque en España es más difícil estos proyectos, hemos logrado unirnos 14 periódicos, 3 emisoras de radio y una editorial. Incluso últimamente se va a incorporar el Grupo 16. No, se va a incorporar Se va a incorporar el Grupo Antes 16. Bueno, ya está incorporado, mejor porque ellos dicho. pretendían también funcionar por su cuenta. Bueno, pero quizás ellos lo han recapacitado. Yo hablé con el presidente, sí, yo creo que Esa es buena noticia. Yo creo que eso Sí, solidifica la opción, ¿no? Sí, porque nosotros teníamos, pues llamemos, por decirlo de alguna manera, todo el mapa español bastante encajado. Pero nos faltaba también una de las cosas más importantes, que es el centro, o sea, Madrid. Yo creo que es muy importante esta incorporación, incluso también se está hablando con grupos de Canarias. Es decir, que sabiendo seguir con este principio de unión, yo no diré que estén todos, pero pocos quedarán que no estén. Entonces, ¿qué tiene de ventajas esto? Pues ventajas es, bueno, de entrada de medir una económica. Cuando se barajan cifras, se barajan con una alegría tremenda, pero se barajan cifras entre 10 y 15.000 millones de pesetas. También hay que contar con esto, si se va a capital externo, pues que se tendrán que amortizar los créditos y pagar intereses. También se tendrán que aguantar 2-3 años de pérdidas. O sea, es un proyecto que, por un lado, es apasionante, pero hay que saber medir mucho los riesgos. Yo, en cambio, creo que de la forma como hemos diseñado nuestro proyecto, da pie para todo, ¿no? Para buscar financiación externa, como somos muchos para saber sumar propia, y realmente para cubrir todas las zonas de España. También esto es un tema muy importante. A mí me gustaría no copiar, pero hacer un diseño parecido al tema de antena. Por ejemplo, nosotros emitimos en cadena desde Madrid, pero tenemos varios centros regionales que a su vez pueden también emitir en cadena, ¿no? A toda España. Yo creo que esto es válido también para la televisión. Le preguntamos a Javier de Godó Montañola ahora cómo ve las demás opciones que se mencionan por ahí en la prensa y en los corrillos. Bueno, ante todo, yo creo que las demás opciones son tan dignas y deben tener sin duda, tantas ventajas o inconvenientes como lo que he dicho yo anteriormente. Bueno, aquí se hablan pues de varias opciones, pues del Grupo Z por un lado, por otro lado el Grupo Prisa, o sea, El País unido a la SER. Yo creo que estamos nosotros, están un poco también quizás los de Tele4, que son un poco las revistas del corazón, Lecturas, Hola, 10 minutos y Semana. Yo también desearía que este grupo de Tele4 se uniera con nosotros, porque creo que puede aportar una serie de conocimientos. Porque yo creo que la televisión hay que enfocarla de una manera brutalmente con los números en la mano. Es decir, aquí no somos, cuando menos yo tengo esta idea, no hacemos cruzadas ideológicas. Aquí lo que estamos es servir para un modelo de sociedad, eso evidentemente. No iremos en contra del modelo de sociedad que nosotros creamos conveniente. Con lo cual quiere decir que intentaremos no politizarnos en lo más mínimo, porque incluso este gobierno que se llama socialista, pues yo creo que defiende un modelo de sociedad bastante válido al que podemos también defender nosotros, y tienen que manejarse los números con prudencia. No se puede montar una cosa sin mirar una empresa sin mirar la rentabilidad. Por lo tanto, yo pienso bastante en esto. También pienso en que la televisión, y eso lo siento por los intelectuales, y quizás me ponga un poco en contra cuando me escuchen, pero yo creo que la televisión ha de ser un tema de divertir, un tema de distraer, y un tema al mismo tiempo de defender el modelo de sociedad, como he dicho, con unos buenos informativos. Para eso creo que pueden ayudar muchísimo los socios que están
editor de información. Sin criticar a la televisión española, porque no es mi cometido, a mí me da la sensación que las cargas informativas que dan del mediodía, antes de cenar y de la noche, son excesivas para el oyente, ¿no? Entonces creo que hay que saber jugar mucho con un equilibrio de espacio. ¿Crees tú que el volumen de información es desmesurado? Totalmente. Quizás comparándolo con otras televisiones europeas, a mí me da la sensación que los informativos de estas televisiones extranjeras son muy distintamente. Aquí hay una concentración excesiva de material, de temas. Totalmente. Excesivo y sobre todo creo que en la televisión tienen que mandar bastante las imágenes y a mí me da la sensación, vamos, cuando menos yo intentaría hacerlo de otra manera, es que a veces cuando nos dan noticias del desgraciado tema de Beirut, pues muchas veces siempre aparece aquellas calles con los mismos personajes que van tirando tiros y los mismos sacos de tierra. El archivo. El archivo es muy malo, es decir que la televisión es imagen unido evidentemente al sonido, pero yo creo que se cuida mucho más la carga de la información. Yo no diré la carga ideológica, que también algo va por ahí, información, y poco la imagen. Yo creo que los informativos tienen que ser más imagen. Me gusta mucho lo que dice Javier de Godó, pero me ha interesado también de una manera especial lo que ha mencionado con respecto al tema económico. Yo creo que este es un tema que se está despachando siempre por ahí generalmente con una gran alegría, con una gran ignorancia. La televisión es costosísima, bien hecha, bueno, y si se quiere hacer como tú propones, una televisión que esté dando imagen real y verdadera y coetánea, es decir, de este momento, entonces eso cuesta todo el oro del mundo. Hay grandes estaciones de televisión que efectivamente pueden estar transmitiendo en directo desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento, pero para eso tardaremos bastante en llegar aquí. Entonces hay que plantearse una televisión posible y una televisión que tenga sobre todo el deseo de servir al país, de ayudarle a formarse, a divertirse y estar informado. Y todo eso cuesta mucho dinero. Están hechos algunos cálculos, tú dices que bueno, parece ser más que, o menos... Sí, el montante para una instalación, también todo depende si se podrán aprovechar las redes del Estado. Claro, las redes del Estado, y todo depende del canon que se tenga que pagar. Bueno, a mí hoy mismo me han llegado noticias que el canon significará pagar el 30% de lo facturado en publicidad. Claro, y creo que piden entre un 45 y un 5. Todo esto hablo en teoría por las noticias que me llegan, ¿no? Y producción del 50%, pues claro, si nos ponemos a producir ya el 50% y tenemos que pagar el 30% de canon de publicidad, más el 20% que se da de rappel y comisiones, como es lógico, a las agencias de publicidad, te resulta que te queda un neto de un 40% de lo que facturas, ¿no? En publicidad. Evidentemente, si existen estos criterios económicos, yo huyo como las panteras, vamos, es que no me meto en este tema. Creo que los pobres que se metan se pueden arruinar, ¿no? ¿Qué impresión te merece esa noticia de que Berlusconi esté más o menos como un tapado del poder en la operación de la televisión privada? Sobre el tema de España, no se puede decir, efectivamente existen estas noticias. Si tenemos como ejemplo el caso de Francia. El caso de Francia, pues hombre, ya no es un tapado, tiene un 40 que gobierna en estos momentos en Francia. Yo creo que el señor Berlusconi es muy inteligente, ha sabido hacer las cosas bien. No es un señor que le interese ser tapado de nadie. Dicen que por un lado es muy amigo de Crachi, que lo es, efectivamente, pero por otro lado también tiene un tipo de periódico que no responde a la idea me parece que se llama La República. El periódico es uno de los más importantes, que lo dirige Indo Montanelli, y yo creo que es un periódico independiente. Y yo creo exactamente que es un periódico bastante independiente. Es decir, yo creo que el señor Berlusconi tampoco le interesa ser un tapado, ¿no? Si él viene, pues vendrá con toda dignidad, supongo yo, porque no se tiene que esconder de nada. Es un señor muy válido. Hay otros, porque aquí en España solo se habla del señor Berlusconi. Tú que conoces mucho el mundo sudamericano y americano y de Estados Unidos. Cisneros, esto también. También, pues hay Cisneros, hay también otros.
en radio, no sé cómo se llama en radio, no sé cómo se llama en Venezuela, Radio Caracas, que es otro grupo muy importante. Y no hablemos de los grupos americanos. Por ejemplo, el señor Murdoch, nunca se habla de él. Y es un hombre, pues, bueno, quizás más importante, y si no lo es mucho más, que el señor Berlusconi. Es decir, bueno, pues puede ser socio de alguna opción el señor Berlusconi porque la elija él, pero al mismo tiempo también existen muchos otros señores, o muchas otras organizaciones, corporaciones, que puedan ayudar en las otras opciones. Pero el señor Berlusconi, de las noticias que yo tengo, a pesar de lo que se dice, lo único que se sabe seguro es que ha comprado sí, y sus objetivos son producir, de momento. Con quién se una, si le interesa unirse, etcétera, etcétera, yo creo que él lo sabe, que los demás no lo sabemos. Así es, pero bueno, es significativo el hecho de que él haya puesto ya una cabeza de puente en Madrid, ¿no? El señor Cisneros también. La cabeza de puente en Madrid, ¿no? El señor Cisneros también parece ser que quiere producir programas y entonces pues también está buscando la productora, ¿no? Y también se habla mucho del tema siempre de explotación de cadenas, pero también me gustaría que realmente la gente o las mismas empresas que están en cuenta que el tema de producción es importantísimo. El tema de producción es muy importante. El sueño de una televisión en España es verdaderamente casi una utopía. Yo he oído a todos los hombres prácticamente que tienen empresas de televisión en toda Iberoamérica soñar con eso. Y lo mismo en un país que en otro, desde Panamá, claro, México, pasando por aquí, claro, todo el mundo se interesa, qué se sabe, cuándo va a ser, cómo se va a hacer, y todos son amigos de alguien, y todos tratan de entrar, y todos tienen el dinero necesario. De modo que efectivamente una cosa es lo que se ve y otra cosa es la lucha sorda que hay en las profundidades, ¿no? Y eso es lo que nos hace no temer que no sabremos la verdad hasta el fin. Sí, sí, efectivamente, ahora existe como una carrera para ponerse en línea de salida, pero ya veremos los que llegan, y al mismo tiempo hay unos que consideramos que están en la línea de salida y a lo mejor ni les interesa participar. También puede ocurrir esto. El tema económico de la radio también se ha magnificado de unos años a esta parte. Yo supongo que es eso uno de los temas que Javier ha tenido ocasión de confrontar, porque el desarrollo de una cadena como esa tan espectacularmente, y sobre todo por el número de emisoras, ha tenido que ser desde el punto de vista económico de grandes inversiones, ¿no? Bueno, efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo económico en el tema de Antena y R80, un gran esfuerzo económico, como decía antes. Yo creo que ha llegado la época de estabilizarse, de no invertir más, porque evidentemente lo que hemos invertido ha sido todo en material nuevo, en mecanización. Hay muchas de las emisoras que funcionan, de las 90 que yo digo, pues que realmente trabajan pues muy bien estructuradas, con una gran automatización, con una o dos personas. Es decir, que también en la inversión influye muchísimo cómo construye las cosas, ¿no? Ahí sí que tenemos una ventaja en relación a las demás emisoras que ya llevan más tiempo emitiendo. Ya vemos hace 4 años, pues realmente existe, yo no sé si una mejor estructuración, pero quizás una mayor racionalización de gastos, porque realmente es mucho más fácil, y porque si no lo hubiéramos hecho así, pues lo hubiéramos hecho mal. De todas estas empresas, Javier de Godó, ¿cuál es la niña de tus ojos? Bueno, la niña de tus ojos. Bueno, evidentemente La Vanguardia. Y segundo yo diría Antena. Pero hay otras cosas también por ahí, ¿o no? Que antes eran... Bueno, no. Cosas que tú controlabas más de cerca. Bueno, hay una... Por ejemplo, el club. Sí, hay el club y una agencia de viajes. La agencia de viajes. Bueno, son interesantes, pero son complementarios. Hasta aquí hemos escuchado las palabras de Godó. La responsabilidad social de las empresas puede ayudar a la consecución del objetivo estratégico establecido en marzo de 2000, en la Cumbre de Lisboa. Este objetivo es el de convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, siendo capaz de crecer de manera sostenible y mayor cohesión social. La Fundación BAE, además de los incentivos fiscales que establece la ley, ofrecerá contrapartidas proporcionales a todas las empresas, instituciones y personas que colaboren como mecenas en el desarrollo de las finalidades fundacionales. Puede convertirse en patrocinador de cultura, poniéndose en contacto a través de la web. Recuerde, el conocimiento mejora la calidad de vida.